Hechos 18. El apóstol Pablo en Corinto. Cuando Pablo salió de Atenas, viajó a Corinto, donde conoció a un judío llamado Aquila, originario del noreste de Turquía. Él y su mujer, Priscila, habían emigrado recientemente de Italia a Corinto porque el emperador Claudio había expulsado a todos los judíos de Roma. Puesto que Pablo y Aquila eran de oficio constructores de tiendas, Pablo se fue a vivir con ellos y se hicieron socios. Cada sábado Pablo hablaba abiertamente en la sinagoga, tanto a judíos como a no judíos, intentando persuadirles de que creyeran en el mensaje de Jesús. Cuando Silas y Timoteo llegaron por fin de Macedonia, Pablo dedicó todo su tiempo a predicar la palabra de Dios, tratando de convencer a los judíos de que Jesús era el Mesías. Cuando lo calumniaron con saña y le lanzaron improperios, sacudió simbólicamente el polvo de su ropa en señal de protesta contra ellos. Les dijo: «Como queráis, yo soy inocente de vuestra suerte, pues la culpa de vuestros actos recaerá sobre vuestras cabezas, y a partir de ahora predicaré a los no judíos». Dejando la sinagoga, Pablo fue a casa de Tito, un converso al judaísmo, pues él y su familia asistían a las reuniones judías y todos se habían hecho creyentes en Jesús. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor, junto con toda su familia, y muchos de los corintios que oyeron lo que había sucedido creyeron en el Señor y se bautizaron. Una noche el Señor habló a Pablo en una visión sobrenatural y le dijo: «Nunca tengas miedo. Habla las palabras que yo te dé y no te dejes intimidar, porque yo estoy contigo. Nadie podrá hacerte daño, porque hay muchos en esta ciudad a los que yo llamo míos». Durante el año y medio siguiente, Pablo permaneció en Corinto, enseñando fielmente la palabra de Dios. Pablo es llevado ante el oficial romano Galión. En aquel tiempo, Galión era el gobernador regional que gobernaba la provincia romana de Acaya, y los judíos se volvieron contra Pablo y se reunieron para prenderlo y llevarlo públicamente ante el tribunal del gobernador. Lo acusaron ante Galión diciendo: «Este hombre está creando disturbios al persuadir a la gente a adorar a Dios en formas que son contrarias a nuestras leyes». Justo cuando Pablo iba a hablar en su defensa, Galión le interrumpió y dijo: «Esperad, si se tratara de un delito grave o de un fraude, me correspondería a mí conocer del caso. Pero esto no es más que un desacuerdo entre ustedes sobre semántica y personalismos y tradiciones de sus propias leyes judías. Vayan y arréglenlo ustedes mismos. Me niego a ser el juez de estos asuntos». Así que Galión los despidió del tribunal. Inmediatamente la multitud se volvió contra Sóstenes, uno de los jefes de la sinagoga que estaba de parte de Pablo. Lo agarraron y lo golpearon allí mismo, en la sala del tribunal, pero Galión no mostró la menor preocupación por lo que estaba ocurriendo. Priscila y Aquila. Después de permanecer varios días más en Corinto, Pablo se despidió de los creyentes y se embarcó rumbo a las costas de Siria, acompañado de Priscila y Aquila. Antes de partir, Pablo se hizo rapar la cabeza en Cencrea, porque había hecho voto porque había hecho voto porque había hecho voto de dedicación. Cuando llegaron a Éfeso, Pablo dejó atrás a Priscila y Aquila, entró en la sinagoga y habló a los judíos. Le pidieron que se quedara más tiempo, pero él se negó y se despidió de ellos, añadiendo: «Volveré a vosotros si es voluntad de Dios», después de ir a Jerusalén a celebrar la fiesta. Luego zarpó a Éfeso rumbo a Cesarea. Al llegar allí se dirigió a Jerusalén para visitar a la iglesia y orar por ella, y luego partió hacia Antioquía. Después de pasar algún tiempo allí, Pablo continuó por la región de Galacia y Frigia, en el centro de Turquía, y dondequiera que iba animaba y fortalecía a los creyentes. El ministerio de Apolos. Un judío llamado Apolos llegó a Éfeso. Era oriundo de Alejandría y era reconocido como un hombre educado y culto. Era poderoso en las Escrituras, había aceptado a Jesús y se le había enseñado acerca del Señor. Era un apasionado espiritual de Jesús y un maestro convincente, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Predicaba sin temor en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila oyeron las enseñanzas de Apolos, se reunieron con él en privado y le revelaron más completamente los caminos de Dios. Entonces Apolos, animado por los creyentes, se dirigió a la provincia de Acaya. Llevó una carta de recomendación de los hermanos de Éfeso para que su ministerio fuera bien acogido en la región. Fue de gran ayuda para los creyentes y los hizo crecer en gracia.
Apolo se enfrentó audaz y públicamente a los judíos, debatiendo vigorosamente con ellos, demostrando de manera innegable a partir de las Escrituras que Jesús era el Mesías.